Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre, nosotros estamos compartiendo nuestro estudio bíblico de todos los días. Ahora estamos con Hechos de los Apóstoles, la teología de San Lucas. Al iniciar hoy nuestro curso bíblico, miramos un poco todo lo que significa esta teología de Lucas. Recordemos que Lucas divide en 3 tiempos. El primer tiempo es la revelación, es la manifestación de Dios Padre. Todo el Antiguo Testamento nos habla, según la teología de San Lucas, el tiempo de Dios Padre. Luego, por la salvación del hombre, envía a su Hijo, pero es Dios mismo el que está actuando. Es la segunda persona, personare, significa la manifestación. Dios cómo se manifiesta, como persona, una manera de manifestación, significa esa palabra griega. Y entonces es el Hijo, ¿verdad? Entonces que entra en la historia del hombre, en el contexto histórico. Dios se hace hombre, se abaja, se anonada y camina con el hombre. Y luego el tercer momento, el tercer tiempo, como le llamamos, es el tiempo de la comunidad. Ahora que Dios ha hecho todo el trabajito, que Dios nos ha mostrado el camino, que nos ha liberado, que nos ha redimido, ahora viene la acción del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso decimos 3 personas, siempre es el mismo Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Pero con una característica, y esa es la palabra persona, la característica del Creador, la característica del Salvador y la característica de la acción del reino de Dios, que es el Espíritu Santo, y eso trabaja en la comunidad. Eso quiere decir. La teología de Lucas es una teología, pero riquísima. El cardenal Martini, por eso decía luego que la teología o el evangelio de Lucas, la propuesta de Lucas siempre era para los cristianos avanzados. Aquellos que ya se han adherido a la fe cristiana, han hecho un camino, ya hicieron su catequesis, ya han entendido lo que significa seguir a Jesucristo y comprometerse con el Señor, pero hoy quieren comprometerse más. Y verdaderamente ahora nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas, en la teología, diría yo, porque no es solamente el primer libro, el primer tomo es el Evangelio de Jesucristo, pero después está Hechos de los Apóstoles, que es el Evangelio siempre de Dios,
la buena noticia, pero que trabaja, como decíamos en este tercer momento, a través del Espíritu Santo. ¿En quién? En la comunidad. Y por eso se llama Hechos de los Apóstoles, es decir, ñande haitegoan, ñande yaro yapopama, lo yapobana curiayepa, agoanga o se llama peñan de pope. Esta es una relectura magnífica que es capaz de entender San Lucas, ¿verdad? Porque también el libro del Génesis, capítulo 1, y después que es toda la creación, es Dios el que actúa, pero llega un momento en el cual Él termina con esa creación, el tiempo de Dios Padre, y luego le pasa al hombre, ¿verdad? Cuando se habla del Shabbat, es decir, del descanso, el significado principal es que Dios, oye, popama lo yapona, oye, llama peñan de po peñan de, ya deja en las manos del hombre. Eso significa el descanso, el reposo de Dios. Mi hijo, yo te entrego toda la creación para que lo lleves adelante. Y por eso, si nosotros entendemos esta teología, como dice el cardenal Martini, de una teología para cristianos avanzados, pero con profundidad, cuál es esta historia de salvación y cómo Dios va actuando en nuestra propia vida, nosotros entendemos aquí que nosotros somos quienes tenemos que llevar adelante nuestra propia historia. Si nosotros vemos calamidades, si nosotros vemos pobreza, si nosotros vemos ignorancia, si nosotros vemos injusticias, ¿quién va a cambiar eso? Dios. ¿Dios va a cambiar? No, somos nosotros. Es Dios que actúa, pero que actúa por medio de nosotros. Upea y seina, ñande yagüero copamajina, peñande ñicotea, peñande yaraume eva, peñande, que son nuestras capacidades. La inteligencia que es para discernir, esa cuajanma, lleva esa peajanma, aire coa no impone. Porque ñande yaraume imbama, pende apitu una, llevaré esa cuajanma, ñande la esa cuajana, la yaguataba hina, a la ñandere coheten, a la ñandene, estando oponina, ñande ya pona. Yo recuerdo que los obispos, sobre todo después, recuerdo del golpe famoso, ¿verdad? En el 89, la iglesia, en todas las misas, al final, siempre enviaba cada domingo un pequeño papelito para concienciar a la gente con la cuestión de los votos, la votación. Y siempre se leía en todas las iglesias la Conferencia Episcopal Paraguaya. Porque tenemos que concienciarnos para tomar nuestra responsabilidad. Pero siempre decía, el titulito era Pe Paraguay y potaba ñandemante yapota yema. Y eso significa este tercer momento, ¿verdad?, de la teología de Lucas, o también, si queremos, la teología del deuteronomista, que es en el Antiguo Testamento. Ahora la pelota está en tus manos. Somos nosotros quienes vamos a solucionar los problemas que existen. Pero para eso tenemos que tenerlo a Dios en el corazón. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él.
empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Le canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Le canto al Señor con todo mi ser y siempre a su lado viviré. Le canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Le canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy celebramos esta gran fiesta del apóstol San Pablo, su conversión. Después de haber perseguido a la iglesia, sin embargo, es el apóstol de Cristo, el que anuncia y el que hace conocer el evangelio de Jesús. Queridos amigos, escuchamos la palabra del Señor de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del 3 al 16. Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad de Jerusalén y he sido iniciado a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esa ciudad para que fueran castigados. En el camino y al acercarme a Damasco hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Bueno, queridos amigos, esta es la historia y continúa aún esta historia maravillosa de Pablo, de perseguidor a apóstol de Jesucristo. Que están persiguiendo a la iglesia. Pero porque no hay cuando uno se encuentra consigo mismo. En realidad el hombre que le persigue, entre comillas, a Dios, es porque justamente está enfermo, ¿verdad? Está enfermo de su propia realidad. Se está haciendo una pregunta existencial y no está encontrando esa respuesta. Necesita, así como Pablo, que se siente ante el Señor, la luz que brilla en el corazón, en la mente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sin embargo, cuando tú persigues a mi iglesia, cuando tú persigues a mis hermanos, cuando tú estás persiguiendo a la comunidad, me estás persiguiendo a mí. Queridos amigos, que esta gran fiesta de Saulo, de Pablo, de Tarso, también nos ayude a nosotros
a recibir esta gran luz y que suceda esa verdadera conversión en nuestro corazón y en nuestra sociedad. Que la bendición del Señor, por intercesión de San Pablo, descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, con la gracia, la fuerza de un Dios que nos llama siempre a dar pasos importantes, ¿verdad?, en nuestra historia, a dar pasos importantes en este camino de la vida cristiana. Recordemos que Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, nos está hablando de una nueva persecución. Estábamos hablando de Pablo y sus características y estábamos mirando también cuál era el resultado, porque dice, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones. Y aquí te escribe Judea y te escribe Samaria. Ahora, estos que son dispersados por todas estas regiones, dan un resultado, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de esta dispersión? Que al final es para gloria de Dios de nuevo. Ñande ya posee y cusuhuella ya en los otros cursos bíblicos estuvimos hablando de hacerlo desaparecer, hacerlo ceniza, ¿verdad? Esparcir las cenizas, ¿verdad? Destruirlos a estos cristianos. Pero sin embargo, con esta persecución, como también habíamos mencionado y que decían los primeros padres de la iglesia, al final la sangre, ¿verdad?, de los mártires justamente es semilla para la construcción del reino de Dios, semilla para el nacimiento de una iglesia mucho más fuerte. Por eso es importante entender las persecuciones, el martirio, la lucha. ¿Por qué? Porque en el fondo, y es el bien. El bien entonces que cuando la fuerza del mal está atacando tanto, el bien es como que se despierta, ¿verdad? Entonces se pone en orden de batalla y al final de cuentas el resultado final es para la gloria de Dios. Esta persecución simplemente sirve para esparcir el mensaje. Cuando oye cuave, umañan de aveña y meguri, ñande atupago ave alleva, coaveña y mongueta, coaveña ñe, coaveña de ya buqueri, ya apaña y me ponahina. Cuando hoy güey peñan de la buqueri o uñan de mozarambi, pai güey, doy cuasi güey beñan de güey, añan de pero ya hao cago to alleva. Haupe beñan de ñe pero uña y mongueta, umi otro puerandia. Es decir, con todos estos pueblos paganos, con la gente, a donde fueron dispersos estos cristianos. Y ellos ahí comienzan a predicar. Sino que cada uno se dispersa por diversos lugares. Y estos, cada uno que están en diversos lugares, comienzan a predicar el Evangelio por todas partes. Y desde ahí comienza también el cristianismo a tomar fuerza. Y como decíamos, y más adelante vamos a estudiar también, Pablo que está rabioso, dice, y posible Pablo, sigue, y él mismo cuenta. Cuando tiene este discurso con el rey Agripa, justamente ahí, él va narrando todo lo que él iba haciendo en contra de los cristianos. Pero aquí nos muestra la fuerza de Dios, cómo se va manifestando. Dios escribe derecho, esta vez escribe derecho en renglones torcidos del hombre.
en los renglones torcidos de nuestra historia. Upe veñan de yara oye acá lleva hoyapope y ponamía peñan de ¿verdad? Y entonces, si nosotros pensamos que estos que salieron de Jerusalén iban a desaparecer porque se iban, sin embargo, nosotros sabemos que los que se fueron de Jerusalén salieron al final como predicadores normales del Evangelio. O diparaibe, porque oñe muñaibe. Aquí a ustedes no los queremos, aquí a ustedes si los tenemos los vamos a matar. Entonces, la defensa de la vida tienen que salir, la dispersión, pero en esta dispersión es que tenemos a los misioneros formales, estos predicadores formales, estos predicadores que hacen llegar la buena noticia. La mayoría eran misioneros por accidente, que hablaban de Jesús a donde quiera que fueran. No hay entonces tampoco una preparación, una escuela, bueno, peyupaite que ave maba o sea de misionero, peyugabe ya preparada, ya cuami va eva ñande yara, va esa va venye punuara lleva pe muesaca, pe saca, peñande yara yure añande, etcétera. No, nada de esto. Nosotros sabemos que en este caso es accidental. Son misioneros por accidente, por el hecho de que se abrió, dice, se desató una tremenda persecución contra los cristianos. Y ellos salen y comienzan a hablar de Jesús a donde ellos van. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Se van mis dudas y
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar. A Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar.
María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 8, los cristianos que se dispersan, pero decimos que al final de cuentas esto sirvió para esparcir el mensaje. Sirvió para esparcir el mensaje. Algo anga y bajabe entero de tema hoy cuave, porque acuerda ojo allá hoy cuavo, hombre hoñe punu allá hombre a la gente o recuerda y acuerda le ya tuvo asumí ni mongueta y cuai más va peñan de yara va peñan de yara la uva cuai cuai eñande va isha va o pa vejecoea lleva curusure o mano ñandere jabe y así. Es decir, están predicando el evangelio. Esta es la buena noticia. Pero la querigma ya es enseñando. Vea de palabra griega querigma. Querigma dice anuncio. Eicualca emombe upea dice la querigma, querigmático, anunciar, decir, dicatui euero kiniri, remombe udama. Deja pego la icoago a ver, oñe muñambai güey, o yucase güey, o ya poseisu y cuera kusuwe, ha ipajabe ha cuera imbarete ve con ha cuera ose o mombe uje y lleva. Maba peñan de yara, maba peñan de yara uva cuya poñan de jabe, ma esa poma no ve kurusure, amba esa pañande, a pea la importante. Va esa pañande ko an ya ye poyaya na peñan de yara, o he yaba cueñan de allá. Upeare ya ye poyaya. Upeare, a upeare jeve, ñañemon barete, ta ye cual cajama, la buena noticia, el buen mensaje, el evangelio. Y bueno, así entonces tenemos que pensar, ¿verdad? Que estos que salen de Jerusalén, no es que a ellos se les preparan, se les recibe, ya por el año de curso catequético, ya por el año de curso de evangelización, veces ven con lleva etc., como predicadores formales. No. La mayoría de todas estas personas son misioneros por accidente. Pero es interesante, porque estos misioneros
que van por accidente, sin embargo, tienen esa fuerza y esa convicción de la vida del cristiano. Esto es lo que nosotros tendríamos que recuperar siempre en la vida del cristiano, porque muchas veces parece que nosotros pensamos y queremos que hagan los otros por nosotros. Más año de catequista, más año de país, más año de todo, como pensamos, más año de hermanita, ¿acuerdas? Como que pensamos en un sentido jerárquico de que alguien tiene que venir a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Algo habe hecho los apóstoles como uñas de todo lo contrario. De que en ningún momento ellos salen como predicadores formales, preparados, animados para esa misión, para esa función. Tío lavado de cerebro lento y ya lleva, lavado de cabeza, no. Aquí el cristiano sale primero por doña Muñaina, o Yucatán y y entonces salen, pero al salir ellos se sienten con esa obligación moral. Vean que era la obligación moral. Dereñando vende pipe hoy peneña amene apitu umejare se amon be uana ascendiga tuila agüero quininio coñan de yaro me eva cueseja coñan de yaro ya cuese con asoma lleva. Aupeala acá, qué lindo que es cuando entendemos esto. Porque aquí está el compromiso cristiano. Hago la ñandeña y cotenega lleva, hago ambas eco a la y cuavana. Porque o si no, nosotros todos ya llegó cugüey, tú ya se lleva ya llegó ve otro, añajano, que el otro haga por nosotros lo que en realidad cada uno de nosotros por el bautismo está llamado a hacer, ¿verdad? Y esto, queridos amigos, es esencial y fundamental. Así que ¿verdad? La mayoría eran misioneros por accidente, pero que hablaban de Jesús a donde quiera que fueran. Ellos lo hablan, ellos lo dicen, ellos no lo esconden, ellos no lo callan. La declaración que ellos anunciaron el Evangelio es engañosa, es engañosa. La expresión griega no necesariamente significó más que compartieron las buenas obras. La expresión griega, entonces, ¿verdad?, que nosotros encontramos aquí del Evangelio, no necesariamente significa más que compartieron las buenas obras. Compartieron las buenas obras. Miren que es importante. Esto es lo que después también dentro de la misma comunidad cristiana, habían algunos dentro de un movimiento que se llamaba movimiento gnóstico, gnus, conocimiento, que pensaban que todo era simplemente la salvación, y es un poco lo que actualmente los protestantes predican, ¿verdad? Todo es simplemente por conocimiento, o por decir, Jesús, mi salvador personal, a Pepe ya oimbama, landero, vianopea, landé, cuaropea, etc. Ella pues ya vos, y con acá, y cosas. Entonces te reciben a todos de la misma manera, no hay obligaciones. Y entonces hablamos siempre, de una misericordia de Dios. Misericordia, Dios es misericordioso, Dios te quiere, te perdona todo. Al final de cuentas, debe continuar de la misma manera, ya. Porque Dios es misericordia. No. Misericordia es pasar la mano a alguien que quedó empantanado. Te pasa la mano, pero te saca del barro. Dios te saca del barro, pero atención, te pone en el camino de la justicia. Porque Dios, por antonomasia, por definición, quiere decir justicia. Y justicia quiere decir hacer y vivir el orden de la creación. Ahí dice la justicia. Y entonces la misericordia está supeditada a la misma esencia de Dios, que es la justicia. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe.
preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Aunque sumergido en la oscuridad por la ceguera, desfilaban ante los velados ojos de Saulo las imágenes de los furibundos integrantes del tribunal y sus esbirros,
lanzando piedras al desnudo Esteban, cuyas ropas le habían entregado a él en custodia, escuchaba los insultos proferidos en contra del diácono y la andanada de guijarros que impactaban en su cuerpo desmadejado, y se avergonzaba de su impasibilidad ante la crueldad del espectáculo. Sentía remordimiento por la hazaña con la que durante mucho tiempo persiguió a los cristianos, a quienes sacaba a rastras de sus casas y metía en la cárcel. Lo atormentaba el recuerdo de los dignos rostros de mujeres, niños y ancianos que firmemente se proclamaban seguidores de Cristo y soportaban estoicamente los juicios amañados a los que eran sometidos y en los cuales él actuaba como acusador. Desconcertado y confuso veía discurrir una y otra vez el momento en que quedó ciego en el camino a Damasco y se aferraba a la oración y al ayuno a la espera de que le fuera devuelta la luz a sus ojos. Poco antes, y con el fin de perseguir a los cristianos y apresar a cuantos pudiera, para llevarlos ante el tribunal de Jerusalén, en donde debían ser juzgados por los sacerdotes del templo que le habían encomendado tan cruda misión en vista de que era el enemigo más fanático del cristianismo, Saulo de Tarso avanzaba hacia la ciudad de Damasco cuando en sus cercanías y al filo del mediodía, según lo cuenta el mismo Saulo en el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles, vi en el camino una luz venida del cielo, más brillante que la del sol, que me envolvió a mí y a todos los que iban conmigo. Todos caímos a tierra y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar coces contra el aguijón. Yo dije: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, que me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a mostrar. Te voy a librar de tu pueblo y de los paganos, a quienes te enviaré a abrirles los ojos para que pasen de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los consagrados. Como el potente resplandor lo dejó ciego, Saulo debió ser conducido por sus compañeros a Damasco. Y por orden del Señor fue llevado 3 días después ante el venerable Ananías, quien le impuso sus manos y al instante Saulo recobró la vista. Vio la luz de su propia salvación, se hizo bautizar, cambió su nombre por el de Pablo y se convirtió en el apóstol de los gentiles, porque desde entonces el incipiente cristianismo que estaba circunscrito a los fieles de extracción judía adquirió dimensión universal de la mano de Pablo, quien llevó la buena nueva a Corinto, Tesalónica, Éfeso, Colosas, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía, Pisidia, Galacia, Iconio, Listra, Derbe, Pisidia, Panfilia, Atalia, Filipos, Macedonia y Malta, en fin, prácticamente a todo el mundo. Y a varias de las iglesias fundadas por él en algunas de estas ciudades, les dedicó sus famosas cartas apostólicas que están contenidas en el Nuevo Testamento. Definitivamente Pablo sí cumplió a cabalidad, según los versículos 19 y 20 del capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, la orden dada por Jesús resucitado en su aparición de Galilea. Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Por eso hoy, 25 de enero, día de la festividad de su conversión, pidámosle a San Pablo que nos muestre el camino de la salvación. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles,
La nueva persecución contra la iglesia. Nueva persecución contra la iglesia. Pablo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Bueno, eso es lo que nos dice aquí, eso es lo que se nos presenta, ¿verdad?, en el capítulo 8. Muy interesante. Bueno, y vamos un poco, ¿verdad?, a la declaración que ellos anunciaron. El Evangelio es un poco engañosa. La expresión griega no necesariamente significa que compartieron las buenas obras. Esto es lo que quiere decir cuando ellos salen, van, anuncian, ¿verdad?, compartir las buenas obras. Quiere decir que no se quedan simplemente en el famoso bla bla. Porque ya digo, oiga, tú la ñande vale formal, a llevar a la ñamombe, a la ya es, a la ya repetí, a la ya es, ¿qué cosa lleva? Porque eso pues está escrito, ¿verdad? Vos podés memorizar algo. Por eso que los evangelios son tan certeros, ¿verdad? Y son tan inteligentes estos que presentan la buena noticia, ¿verdad? Los escritores. Porque hoy, oye, esa que hay un poco de todo, habemos de toda la viña del Señor. Entonces por eso después vuelven a insistir y dice, atención, no es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino que el que cumple la voluntad del Padre. Aquí están las famosas obras, ¿verdad? Por eso yo les estaba diciendo, muchas veces ya la pareja lleva, y no nos damos cuenta que aquí las obras son las que hablan verdaderamente. Las palabras muchas veces sobran. Fíjense en los grandes santos en nuestra iglesia. De los últimos, Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Ella no es que se puso ahí a anunciar, a predicar, a decir, vengan esto, que aquello, pum, pum, pito y flauta, ¿verdad? No. A veces ya tenía mano botellita de bebé a ojo, oye, muy bien, y quiere, o yo o mopotillo, le recibe. Y poco a poco, ¿verdad? Así entonces la gente se da cuenta de su accionar, las buenas obras, las buenas obras. Y entonces de esas buenas obras la gente comienza a seguir. Y por eso aquí nos está diciendo que esa declaración de que ellos anunciaron el Evangelio. Ellos salen, dice, todos se dispersaron y ellos van anunciando. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Recordemos esto. El versículo 4, cuando nos dice que ellos iban anunciando la palabra, tenemos que entender muy bien, porque este anunciar significa peñan de yara gracia, pero con nuestro accionar. Lo que más llama la atención es justamente el accionar. No es simplemente, queridos hermanos, entonces, el decir, el hablar, el la, sino que lo esencial y lo fundamental verdaderamente es aquí, para nosotros en la vida cristiana, son las obras. Y ya les dije, ¿verdad? Todos los santos, miren, Francisco de Asís, que haciendo predicación hoy. Porque no soy digno de San Francisco de Asís. Él cuando decía, bueno, vamos a predicar, ojo, monje, quién sabe, yo le da una vueltita por la ciudad, pero yo llegué al convento. A ver, yo tenía por donde se donde Francisco, ya predicar, güey, ya, güey, a ver, vendan ñañe, ya sante pero mañana yo añade la gente ñande mañana y mi yo ñambo a Dios y mi yo gabe ya yuye mo bien la ñande predica ya convertirse ya eso bla 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 doña convertir Francisco Puca y mi ya eso el solo hecho de que nos vean ya es una gran predicación. Qué interesante, ¿verdad? O sea, pero algo cambia petela ñande acá y nada lleva. Porque está con la
Oñembo, gran predicador, que esto, que aquello, pero puro lala, ya bla para ahí. Pero en el fondo, donde Yapoy va a ver, ¿verdad? Yapoy en el sentido tampoco es el famoso homo faber, tengo que hacer por hacer esto, hacer aquello, no. El hacer, queridos hermanos, quiere decir ese compromiso de una vida justa, de una vida pura, de una vida entregada, de una vida generosa. Upea se inareyesha peareye sakpa, pendere sakpa y lleva reyesha cuamaba y cotendere, penderoga puepeoía lleva reñe, pues no haré ya popona de envirecón y de menandi, de membucueran de la yicueran, etcétera, haré ya popona, la haré ya povara. Bueno, queridos hermanos, el Evangelio de Lucas es maravilloso, Hechos de los Apóstoles. Ellos salen a predicar, se dispersan, pero predican principalmente con sus obras. Queridos amigos, por el día de hoy nos vamos despidiendo. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.